¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Se ve bien la imagen? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. En total, ¿cuántos son en el grupo? ¿Por qué no están todos? Somos 13, doctor. Ah, entonces solo faltan 3. No, doctor. ¿A los 13? Y me sale, bueno, me sale 14 en la reunión, pero es con usted, al parecer. Ah, ya. Yo pensé que habían proliferado ustedes en un ratito. Bueno, esta segunda clase vamos a tratar de hacerlo un poquito más ágil. La primera, lamentablemente, no se podía avanzar mucho porque hay que puntualizar algunas cosas para que entiendan ustedes muy bien cuándo tratar a un paciente hipertenso. Nosotros no somos como el boticario de la esquina que todo el mundo le pone captopril y por ahí recomienda cosas. Sino la idea es saber por qué motivo estamos dando tal o cual medicamento. Bueno, esta segunda clase, entiendo que ustedes están llevando el ATLS o algo así, ¿no? ¿O han llevado el ATLS? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces esta clase es un complemento de todo esto, así que vamos a ser un poco más ágiles. La presentación del día de hoy está basado en esta publicación de la AJA sobre RCP hecha ya hace 2 años, el año 2020. Vamos a ver algunos conceptos básicos, la etiología del paro cardiorrespiratorio, prevención, si es que cabe la palabra, la cadena de supervivencia y finalmente las fases y la secuencia de la reanimación cardiopulmonar. Comencemos primero con algunos conceptos de índole general. ¿A qué llamamos paro respiratorio? En aquel paciente en donde hay ausencia de respiración, que conocemos como apnea, en donde, sin embargo, tiene actividad cardíaca detectable, tanto por la ocultación como por el pulso. Entonces, aquí el corazón trabaja bien, el problema es que no respira. Y llamamos paro cardiorrespiratorio cuando ocurre una interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Es decir, el paciente ni respira y el corazón no late. Si bien desde el punto de vista etiológico las causas de estos paros cardiorrespiratorios son múltiples, pero desde el punto de vista asistencial se les considera como una entidad única que llamamos paro cardiorrespiratorio. Ahora, indudablemente, la interrupción de uno de ellos, por ejemplo, el paro respiratorio, con el transcurso de los minutos va a llevar también al paro cardíaco, o al revés. Entonces, se manejan de manera conjunta. ¿A qué llamamos muerte súbita cardíaca? La muerte súbita es aquella muerte que ocurre de manera inesperada dentro de la primera hora de iniciados los síntomas, ¿no? En momentos en que el paciente estaba aparentemente bien, en donde la situación no se podía prever como que iba a haber un desenlace fatal. A veces se utilizan muerte súbita y paro cardiorrespiratorio como sinónimos. En general, el concepto de muerte súbita tiene un enfoque más epidemiológico, mientras que el concepto de paro cardiorrespiratorio tiene una orientación más bien clínica. Entonces, la muerte súbita es aquella que ocurre dentro de la primera hora de iniciados los síntomas. Y cuando hablamos de muerte súbita cardiovascular, nos referimos a que es el corazón el causante de esta suspensión de la actividad cardíaca y la actividad respiratoria y, por supuesto, la muerte del paciente. ¿Cuánto tiempo después? 1 hora dentro de la primera hora de iniciados los síntomas. Aquí llamamos muerte clínica. La muerte clínica también es ausencia de respiración, ausencia de circulación espontánea y ausencia de función neurológica, pero antes de los primeros 4 minutos de iniciado el paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque antes de los 4 minutos podemos recuperar no solamente la función respiratoria y cardiovascular, sino sobre todo la función neurológica.
Entonces, un paro que dura menos de 4 minutos se denomina muerte clínica y el concepto principal define a una situación, una ausencia de la función neurológica, pero potencialmente reversible. En cambio, llamaremos muerte biológica al mismo hecho, pero con un mayor tiempo de duración. Es decir, la diferencia entre muerte biológica y muerte clínica está en el tiempo. Si está dentro de los primeros 4 minutos, le diremos muerte clínica, es reversible, y si ya lleva más de 10 minutos, es muerte biológica, porque el daño que se produce por hipoxia del sistema nervioso central se vuelve pues irreversible. Entonces, visto esto, ¿a qué denominamos reanimación cardiopulmonar? Son todo aquel conjunto de maniobras que realizamos para reemplazar la función cardíaca y la función respiratoria en un paciente que por definición no tiene evidencia ni de actividad cardíaca ni de actividad respiratoria, con el objetivo de recuperar las funciones cerebrales completas. Entonces, fíjense que aquí hay una tríada que va de la mano: cerebro, corazón y pulmones. El RCP se hace para recuperar sobre todo la función o preservar la función neurológica. Entonces son un conjunto de medidas que intentan restaurar la circulación para generar un flujo sanguíneo que permita un adecuado aporte de oxígeno tanto hacia los órganos vitales como es el corazón y el cerebro. ¿Cuáles son los niveles de RCP que se conocen? El primer nivel es el básico, la reanimación cardiopulmonar básica o soporte vital básico, por sus siglas en inglés BLS, que son un conjunto de maniobras destinadas para mantener la función circulatoria y respiratoria, pero usando las compresiones torácicas externas y el aire expirado de los pulmones. Es decir, como es básico, no se requiere o no involucra ninguna tecnología. Simplemente las compresiones con mis manos y la respiración con el aire de mis pulmones. A veces tenemos suerte de conseguir este dispositivo que está aquí a la mano derecha, que llamamos AMBU, que permite ventilar al paciente. Porque en esta época, bueno, en general siempre ha sido así, pero más aún en esta época, que de repente se desplome un paciente en la calle que ustedes no conocen y tengan ustedes que reanimarlo y darle respiración boca a boca sin saber cuál es la causa del paro, puede ser que gérmenes en la boca del paciente, potencialmente letales que mataron al paciente, puede ser que a través de la saliva se transmitan tóxicos, de repente este ha sido un suicidio, o pueden haber enfermedades comunes como una tuberculosis y ustedes pueden contagiarse. Entonces se les va a decir que de repente hay que usar un pañuelo, hay que usar una servilleta si estamos en un restaurante, pero igual las secreciones del paciente pueden llegar al reanimador y contagiarlo. Entonces, cuando es posible conseguir este AMBU, pues eso nos va a permitir ahorrarnos muchos problemas. El segundo nivel es la reanimación cardiopulmonar avanzada, o ALS, en donde ya se hace en ambulancias, sobre todo estas de tipo 3, o en unidades de shock trauma, en donde ya se cuenta no solamente con las manos y con la boca, sino con una serie de equipamientos como el desfibrilador, ya se puede conseguir un acceso vascular, una vía central, ya se puede intubar al paciente, se le puede colocar en ventilación mecánica y monitorearlo. Y por supuesto administrarle pues una serie de fármacos y de oxígeno. Y el tercer nivel de la reanimación cardiopulmonar ya es una vez recuperado el paciente, pasa a las unidades post-reanimación, que para nosotros serían las unidades de cuidados intensivos, no tenemos unidades solamente para esto, en donde el equipamiento es aún más avanzado todavía y con la finalidad no solamente de mantener y preservar la hemodinamia del paciente, sino el de preservar y recuperar las funciones neurológicas.
¿Es eficaz o son eficaces las técnicas de soporte vital? No hay ninguna duda. La reanimación cardiopulmonar está fuera de cualquier discusión, que eso es lo que tenemos que hacer una vez que el paciente se desploma. Ahora, las posibilidades de supervivencia con estas maniobras tienen pues diferentes valores de acuerdo a las series, van desde el 0% a 21%, por ejemplo. Y pueden llevar cifras tan elevadas como el 44% cuando se desfibrila al paciente con mucha rapidez. Aún en los hospitales, la reanimación cardiopulmonar tiene una mortalidad que no es pequeña. Obviamente, si yo estoy internado por un cáncer terminal y me da una neumonía o un germen intrahospitalario y me muero por eso, la posibilidad de revertir esto es sumamente pequeña. Es por eso que hagamos lo que hagamos, así hagamos todo bien, la mortalidad de los pacientes siempre es alta. Recordemos que solamente un 20% de los pacientes que se recuperan del paro con una reanimación efectiva, al momento de ser dados de alta no tienen ninguna secuela neurológica. Quiere decir que a pesar de que hagamos todo lo que hacemos, debe haber en la mayoría de pacientes algún tipo de secuela que felizmente con el tiempo va mejorando o en el mejor de los casos va desapareciendo. Y estando en los hospitales tenemos que recordar de mantener un equilibrio del medio interno y de valorar el daño post-reanimación, el daño neurológico post-reanimación. ¿Cuáles son las causas del paro cardiorrespiratorio? A la cabeza están las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cardíacas. Recordemos que de los paros cardiorrespiratorios de causa cardíaca, el 80% son por enfermedad coronaria. Entonces, es el común de la gente cuando ocurre una muerte súbita se expresan de esta manera. Tuvo un infarto. En cierto modo tienen razón porque la muerte súbita cardíaca es la más frecuente de todas y dentro de la muerte cardíaca la más frecuente es la aterosclerosis coronaria. ¿Es la única? No. En segundo lugar, luego de la aterosclerosis están las llamadas miocardiopatías, que son enfermedades primarias del miocardio. Hay dos tipos de miocardiopatías que están involucradas con la muerte súbita. La miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía hipertrófica es la que lleva a muerte súbita generalmente a adultos jóvenes o niños y adolescentes. Por ejemplo, esos jovencitos del Sporting Cristal que fallecieron súbitamente, pues ellos eran portadores de esta miocardiopatía hipertrófica. Estas son enfermedades muy arritmogénicas. La otra forma son las miocardiopatías dilatadas, que ocasionan también muerte súbita, pero ya no en gente tan joven, sino en adultos. También adultos relativamente jóvenes. Entonces, cuando yo pienso en una muerte súbita de causa cardíaca, si es un niño o un adolescente, pensaré en una miocardiopatía hipertrófica. Si ya no es tan jovencito, de repente en una miocardiopatía dilatada. Y si es mayor o ya bastante mayor, de causa aterosclerótica. Mención aparte ocurre la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que es una miocardiopatía de tipo congénita que produce arritmias ventriculares muy, muy graves, muy graves. No solamente las causas cardíacas son por cardiopatías primarias, pueden haber arritmias significativas, sobre todo la fibrilación ventricular, que está presente en el 60-70% de las causas de muerte súbita en el adulto. La segunda causa de arritmia que puede producir paro cardíaco es la taquicardia ventricular sin pulso o disociación electromecánica. Entonces, cuando yo sumo lo que hace la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, son más o menos responsables de 3 de cada 4 paros. ¿Cuál es la importancia de estas dos? Que son desfibrilables. Es decir, si yo encuentro un paciente con una taquicardia ventricular sin pulso o encuentro un paciente en fibrilación ventricular, van a responder bastante bien a la desfibrilación, a diferencia de otro tipo de arritmias. Por ejemplo, la sistolia
no responde a la desfibrilación. La bradicardia no responde a la fibrilación. Y la disociación electromecánica tampoco responde. Entonces, solo la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, que son la mayoría de ellos, son completamente reversibles con la desfibrilación, la cual va a ser, por supuesto, más exitosa cuanto más precoz se realice. Dentro de las causas respiratorias, la que produce muerte súbita suele ser más bien la obstrucción de las vías aéreas, lo que conocemos comúnmente como atragantamiento, que se informa más de 30.000 en el mundo por año. Las enfermedades neurológicas, donde están pues los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión endocraniana por hematomas epidurales o subdurales, los traumatismos, sobre todo en las áreas fuera del hospital, los atropellos, los golpes, los accidentes. Recordemos que cuando un paciente es atropellado, no solamente es el traumatismo, sino también es el edema que se produce, el sangrado que se produce, la fuerte liberación de catecolaminas, la hipoxia si hay neumotores, por ejemplo. Entonces, todo eso son causas de muerte súbita. Causas menos frecuentes, la disección de aorta, la ruptura de aneurismas arteriales, la embolia pulmonar, el hipo o el hipertiroidismo, algunos tóxicos como la cocaína, el alcohol y los fármacos. Entonces, en resumen, diremos que las causas de paro cardiorrespiratorio, las causas que pueden ser de causas primarias, es decir, sobre el corazón, y puede haber causas primarias con corazón enfermo y con corazón aparentemente sano. Ahora les voy a explicar por qué aparentemente sano. Con corazón enfermo, ya hemos dicho las causas de las cardiopatías isquémicas ateroscleróticas, son la mayoría, las miocardiopatías, las enfermedades valvulares, donde la estenosis aórtica juega un rol importante, y las miocarditis, cuando hemos tenido sobre todo esta epidemia de coronavirus, han sido causas importantes de muerte súbita. Sobre un corazón aparentemente sano, y digo aparentemente sano porque ustedes lo tuvieran en sus manos o lo vieran en el ecocardiograma, son corazones que parecen ser normales en diámetros, volúmenes, espesores, función sistólica y diastólica. Pero hay dos canalopatías que hay que mencionar, el síndrome del cuté largo y el síndrome del Lugado. Son enfermedades de los canales iónicos en donde provocan una desestabilización de la membrana, provocando arritmias severas como causa de muerte. Entonces, este corazón sano debería estar entrecomillado porque son lesiones que son microscópicas, no se ven. Cuando uno ve el corazón en forma macro, parecería que todo estuviera en orden, a diferencia de las que vemos en este lado. Y otras causas que no son primarias, es decir, no son por problemas cardíacos mismos, sino secundarias a hipoxia, por ejemplo, que el paciente que tiene neumotórax bilateral no tiene cómo respirar, se va a morir de un paro. Shock de cualquier etiología, shock séptico, shock distributivo, shock de cualquier tipo. Desequilibrios hidroelectrolíticos y en el equilibrio ácido básico, daño cerebral agudo. ¿Cómo se previene? Como les digo, si es que el término está bien empleado. Hemos visto que las causas cardíacas, de las causas cardíacas, la más frecuente es la aterosclerótica. Entonces, vamos a suponer que están ustedes en una reunión amical o familiar y tienen por ahí un conocido que está en la reunión y ustedes saben que es diabético, que es hipertenso, saben que es fumador, saben que es dislipidémico, es decir, se compró todos los boletos de la tinca. Y si ese conocido se desploma en plena reunión, ustedes van a pensar que es posible que eso sea un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hemos hablado de muerte súbita clínica cuando ocurre, hemos hablado de muerte súbita cuando ocurre dentro de la primera hora de inicio de los síntomas. Entonces, si estamos en esta reunión con este conocido o este familiar que tiene todos estos factores de riesgo, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Empezar a reconocer los síntomas que él tiene. Si de repente comienza a quejarse que le duele el pecho, que le falta el aire, o que
siente un fuerte decaimiento. Entonces, y lo ven ustedes pálido, sudoroso, respirando con dificultad, que tengan por seguro que es muy probable que eso sea un infarto de miocardio. Con todos esos factores de riesgo que hemos mencionado, un infarto de miocardio. Dijimos que es la causa más frecuente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prepararnos para el paro, porque va a llegar el paro en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de llevar al paciente a un lugar más cómodo, con menos bulla, mejor ventilado. Si está con corbata, aflojarle la corbata. Si está con cinturón, aflojarle el cinturón del pantalón para que respire mejor. Recostarlo en lo posible sobre el suelo, pensando en que quizás vaya a hacer un paro, o sentarlo por lo menos en el suelo para poder acomodarlo mejor si ocurriera el paro. Recuerden ustedes que la reanimación debe hacerse sobre superficie dura. Entonces, ya nos vamos acomodando. Si por ahí consiguen ustedes aspirina o alguien de los que tiene aspirina, cargarlo con 300 miligramos de aspirina. Si alguien tiene isorvide o de repente él mismo tiene un nitrato, colocarlo por igual hasta en 3 oportunidades en el lapso de 10 minutos e inmediatamente ir pensando cómo movilizarnos hacia la emergencia más cercana. Ya ustedes, como veremos adelante, empiezan a llamar, a pedir ayuda, que otros familiares o otros amigos se acerquen, que empiecen a llamar a los bomberos, al serenazgo, a la policía, a quien llegue primero, ir teniendo ya en mente a qué emergencia nos vamos a dirigir, o de repente, si están un poco alejados, de una vez buscar a alguien de los pacientes que tenga la movilidad para transportarnos junto con el paciente hacia la emergencia. En cuanto a las enfermedades neurológicas, vemos que casi todos los factores de riesgo también son muy parecidos. Y si observamos que este conocido comienza con disartria o con un trastorno motor o simplemente hay un trastorno cognitivo, pues igual tenemos que prepararnos para salir corriendo porque los déficits neurológicos también pueden producir un paro cardíaco. Dentro de las enfermedades respiratorias hemos dicho que el atragantamiento es lo más frecuente. El atragantamiento es mucho más frecuente en los niños. En estas épocas, por costumbres, los padres están sentados a la mesa y los niños están que corren por todos lados. Y cuando llega un momento, se acercan al padre o la madre, abren la boca, la madre les pone un poco de comida y el niño vuelve a salir corriendo. La posibilidad de que se atore es muy alta. El encontrar objetos en el piso, recuerden que los niños no juegan en otro lado que no sea el suelo. Y las canicas no son raras que produzcan obstrucción, una obstrucción laríngea que va a terminar produciendo finalmente el paro. En el caso de los adultos, revisar bien, observar bien quiénes de los que están alrededor nuestro, por ejemplo, tienen dentadura postiza, o quiénes de los que están junto a nosotros en la reunión ya se pasaron de trajitos. Recuerden ustedes que el licor, el alcohol, es un depresor neurológico y los reflejos se hacen mucho más lentos. Entonces la posibilidad de que se atragante es mucho mayor. Más aún si usa dentadura postiza, o más aún si está riéndose o llorando mientras come. Entonces hay que observar esos pacientes porque probablemente se van a complicar, se van a atragantar y van a terminar en un paro. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues tratemos de que la comida sea cortada en pedazos pequeños, tratemos de que, o sugerirle que no ingiera demasiado alcohol, ni que coma tampoco demasiado, que no esté riéndose o que evite hablar mientras está comiendo. Y a los niños, pues que no estén corriendo, que no estén jugando mientras comen, y tratar de mantener el dueño de casa o el dueño local tachuelas o canicas fuera del alcance de los pequeños, porque ellos, como parte de su formación, ellos se llevan todo a la boca. La cadena de supervivencia. Vamos a hablar del adulto, que no es exactamente igual al del niño. Muy bien. En la cadena de supervivencia tenemos que iniciar, bueno, lo primero que hacemos es reconocer si el paciente está en paro o no está en paro. Si no, vamos a pasar un tremendo roche. Una vez que reconocemos que el paciente está en paro, iniciamos con la primera argolla,
que es el de pedir ayuda. Ahora vamos a ver a qué nos referimos, tanto telefónica como de la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque si estamos acompañados de alguien que también conoce técnicas de reanimación, nos va a ayudar. Una vez que iniciamos la reanimación, no sabemos si eso va a durar 5 minutos o va a durar media hora. Entonces tenemos que buscar ayuda. La segunda argolla de esta cadena ya es el RCP básico, como lo vamos a mencionar un poco más adelante. En tercer lugar, buscar un desfibrilador. Ya veremos de que hay desfibriladores que son fáciles de utilizar, que están distribuidos por lo menos en los países del primer mundo, en bastantes lugares donde hay eh, asistencia de público en general. La cuarta es ya iniciar la reanimación ya más avanzada en una ambulancia o en una emergencia, y ya la argolla final es la reanimación en centros avanzados. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer el paro. Para eso hay que ver el estado de conciencia del paciente. Podemos llamarlo una vez, podemos llamarlo 2 veces. Si el paciente no responde, pues valoremos la respiración, veamos si está respirando o no. Y si no está respirando, pues ya estamos hablando de un paro respiratorio. Y si podemos evaluar el pulso carotidio, para eso hay que ubicar el cartílago cricoides, lo que comúnmente llamamos la manzana de Adán, y al costadito, pegado hacia el esternocleidomastoideo, ahí vamos a buscar el pulso carotidio. Entonces, si no tiene pulso y si no tiene respiración, comenzamos de inmediato primero con las compresiones cardíacas. Y esto ya ustedes lo saben porque anteriormente el RCP comenzaba como un ABCD, en donde A era la vía aérea, que era lo primero que hacíamos. Luego venía la B, que es breathing, de respiración, y luego venía la C, que son las compresiones cardíacas. Ahora sabemos que ese orden se ha cambiado y que se comienza primero con las compresiones torácicas. ¿Por qué? Porque se asume que la sangre que se queda en el sistema arterial una vez iniciado el paro todavía es una sangre oxigenada. Entonces, con las compresiones podemos redistribuir esa sangre para que llegue adecuadamente a los tejidos más sensibles. Entonces, comenzamos con compresiones torácicas, 30 compresiones, y luego le damos 2 respiraciones. Eso corresponde a un ciclo, 30 compresiones y 2 respiraciones. ¿Podemos hacer cuántos ciclos? Hacemos 5 ciclos en los primeros 2 minutos. Una vez que hemos identificado el paro y hemos comenzado a organizar nuestro entorno, tenemos que pedir que nos busquen el desfibrilador externo automático, o DEA. Hemos dicho cómo en muchos lugares, sobre todo en países desarrollados, se encuentran estos dispositivos que son muy sencillos de manejar, ahora lo vamos a ver, con la finalidad de que el público en general, no médico, pueda desfibrilar al paciente. ¿Y por qué lo desfibrila? Porque por criterio de frecuencia hemos dicho que es el 75 al 80% de las causas de paro cardíaco son por ritmos desfibrilables. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Buscar lo más rápidamente posible el soporte vital avanzado. Veamos que lleguen pues las ambulancias lo más pronto posible y que esas nos dirijan a las unidades de cuidados integrados post-paro cardíaco, en donde la preservación de la función neurológica incluye incluso la hipotermia cuando esto es necesario. Recordar que el paciente, una vez que sale del paro, el daño neurológico se expresa como una convulsión. Esto es relativamente frecuente y hay que darle anticonvulsivantes como parte de la neuroprotección, en donde la difenilidantoína juega un rol significativo y esto va a ayudar a una mejor recuperación neurológica. Entonces, nuestros objetivos, ¿cuáles son? Optimizar la función cardiopulmonar y la perfusión de los órganos vitales tras el restablecimiento de la circulación espontánea. Hay que trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos apropiada
con un sistema completo para el tratamiento postparo, identificar si esto es un SIC, es decir, como hemos dicho que la causa más frecuente son las causas cardíacas, y entre las causas cardíacas, la causa más frecuente es la enfermedad coronaria. Entonces debemos considerar, una vez que el paciente inicia su ritmo sinusal o su actividad cardíaca, buscar la posibilidad de que tenga un infarto en curso, y si es así, hay que cateterizarlo y eventualmente reperfundirlo. Recordar que la hipotermia puede optimizar la recuperación neurológica y tenemos que estar atentos y anticiparnos y tratar y prevenir las disfunciones multiorgánicas, porque no solamente se dañan los órganos vitales, sino en general todos los órganos de la economía. Y el tiempo es importante, importantísimo. Miren ustedes, ¿qué tal si hacemos todo lo que teníamos que hacer? Comenzamos el RCP básico dentro de los primeros 4 minutos. Hemos dicho que esto es potencialmente reversible si entramos antes de los 4 minutos, si actuamos, perdón, antes de los 4 minutos, porque se va a preservar la función neurológica. Y supongamos que la ayuda llega muy rápidamente. Llegó la ambulancia y se hizo el RCP avanzado antes de los 8 minutos. La supervivencia es del 43%. Entonces, a pesar que hagamos un buen RCP básico y un RCP avanzado, poco más de la mitad de los pacientes se nos van a morir de todas maneras. Pero ¿qué ocurre si cambiamos los tiempos? Si llegamos rápidamente al paro, iniciamos antes de los 4 minutos, hacemos un RCP adecuado, un RCP básico adecuado, pero la ambulancia, en lugar de llegar a los 8 minutos, demora más, llega después de los 16 minutos, nuestras posibilidades de éxito de 43 se reducen a un 10%. Pero si ahora ocurre el paro y nos demoramos en iniciar el RCP básico más de 4 minutos, la supervivencia del paciente es sumamente improbable, salvo circunstancias excepcionales. Entonces repasemos cuáles son las fases de la secuencia del RCP. Primero, vamos a ver dónde está. Ya. Primero, valoremos el escenario donde ocurre. Si un paciente cae en paro cardíaco, lo veamos en dónde estamos. De repente es un paciente que tiene un accidente de tránsito y es una zona pues de peligro porque puede haber otro carro, te puede atropellar a ti o puede matar a la gente que está colaborando contigo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es valorar el escenario donde estamos. De repente el paro ha ocurrido en medio de un incendio o el paro está ocurriendo en medio de un desastre natural. Entonces, lo primero que tienes que hacer es asegurar que el entorno en donde vas a desenvolverte sea seguro para ti, para tu equipo y para tu paciente. Una vez que tienes eso asegurado, recién vas a ver si el paciente está o no en paro cardíaco. Entonces lo llamas, no te contesta, te das cuenta que está inconsciente, y con una rápida inspección visual vemos si respira o no respira, o de repente la mecánica ventilatoria es mala, una respiración que llamamos jadeante. Si puedes hacerlo, sobre todo para nosotros que ya tenemos algún tipo de entrenamiento, buscamos rápidamente el pulso arterial. ¿Qué arteria buscamos? La carótida. Ya dijimos en dónde. Fijamos como referencia el cartílago cricoides, que es lo que llamamos comúnmente la manzana de Adán, y nos dirigimos algo lateralmente hacia al esternocleidomastoideo, y allí buscamos el pulso carotídeo. ¿Qué nos dice la norma? ¿Cuánto tiempo debemos tardar en buscar este pulso carotídeo? No menos de 5 ni no más de 10 segundos. Si no estás entrenado, pues no te hagas faltas, no busques y comienza de una vez la reanimación. Entonces, si ya ves que el paciente está inconsciente, que no respira y no tiene pulso, inmediatamente comenzamos con la C, las compresiones torácicas. ¿En dónde se hacen? En la mitad inferior del esternón. Ahí colocamos el talón de la mano y luego colocamos la otra mano sobre nuestra mano, entrelazamos los dedos,
sin apoyar todos los dedos en el tórax para disminuir el riesgo de fractura costal. A ver, veamos la figurita mejor. Miren, ustedes hemos dicho que tratar que el paciente esté en el suelo, sobre una superficie dura donde se hace el RCP, cómo están los dedos entrelazados. Aquí no se nota, pero estos dedos no están tocando la parrilla costal. Y se inician ciclos de 15 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Cuántos ciclos? 5 ciclos. ¿En cuánto tiempo? En un par de minutos. Recordar que los miembros superiores deben estar extendidos, no puede haber, los codos no deben doblarse, porque si se doblan, el esfuerzo lo van a hacer los bíceps y los tríceps, y se van a fatigar. Recuerden ustedes que probablemente estemos 20, 30 o más minutos haciendo el masaje, y si no utilizamos la técnica adecuadamente, nos vamos a fatigar. ¿Cuál es la idea de colocar los miembros extendidos? La idea es que vamos a utilizar el peso del cuerpo y los músculos dorsales para la compresión. ¿Qué tan profunda debe ser la compresión? Por lo menos unos 5 centímetros. Y la velocidad debe ser más o menos de 100 por minuto, o sea, muy, muy, muy rápido. De tal manera que el tiempo de compresión y el tiempo que no comprimimos, que sería la relajación, sean más o menos equivalentes. Entonces, ahora pongamos en figurita lo que hemos dicho. ¿Nos vamos a dónde? Al tercio inferior del esternón. Buscamos el esternón, colocamos el talón de la mano sobre esta zona. Fíjense cómo está en la posición de los dedos extendidos. Y luego va a venir la otra mano a entrelazarse con los dedos, nuevamente con las palmas hacia arriba. O sea, lo único que va a quedar apoyado sobre el paciente es el talón de la mano en el tercio inferior del esternón. ¿Por qué? Ya dijimos que la posibilidad de fractura costal, si apoyamos toda la mano, es alta. Y si fracturamos la costilla y encima le generamos un hemotórax, pasamos de Guatemala a Guatepeor. Miren ustedes la posición de los miembros superiores, miren la posición de la espalda, formamos casi un ángulo de 90 grados y aprovechamos el peso nuestro para hacer las compresiones. Un poco más de lo mismo, paciente sobre el suelo, nosotros hincados de rodillas, talón de la mano colocado en el esternón, la otra mano sobre los dedos extendidos de la mano que está en contacto con la piel, miembros extendidos, formando un ángulo de 90 grados con el dorso, con la espalda, y comenzamos las compresiones. ¿Cuánto dijimos? 5 centímetros. ¿Por qué? Porque eso nos permite colocar el corazón entre la columna y, en este caso, el esternón, para poder hacer la eyección, para poder hacer lo que sería la sístole. Cuando dejamos de comprimir, el corazón regresa a su posición original y esto genera una suerte de fenómeno de Venturi para permitir que la sangre ingrese desde las venas hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, como si fuera una diástole. Entonces ya vimos la frecuencia, ciclos de 30 por 2, 5 ciclos en 2 minutos. Tratemos de no interrumpir estas maniobras por más de 5 segundos. A veces la ansiedad de la persona que está haciendo la reanimación, más aún cuando está sola, es tratar de interrumpir y volver a buscar el pulso y suspende la maniobra. Lo ideal sería que hubiera pues por lo menos 2 rescatadores, de tal manera que uno va dando respiración boca a boca, el otro va haciendo la compresión y cuando se fatigan, pues cambian de puestos. Cuando interrumpimos la reanimación, cuando encontramos ya el pulso, o si vemos que el paciente comienza a moverse o empieza a respirar de manera espontánea. Luego de C viene la A, que es la apertura de las vías aéreas. Recuerden ustedes que cuando el paciente está inconsciente, sin tono muscular, la lengua se va hacia atrás y va a tapar la epiglotis, produciendo una obstrucción a la entrada del aire. ¿Cómo se soluciona esto? Con 2 maniobras.
la maniobra frente mentón, que es la que probablemente hagamos en la mayor parte de pacientes, que va a permitir conseguir que la vía aérea se permeabilice, traccionando la mandíbula inferior. Veamos mejor en figuritas. Esta es la maniobra frente mentón. El otro reanimador coloca una mano sobre la frente y arquea, flexiona el cuello, y con la otra mano, colocando los dedos sobre el mentón, los lleva hacia arriba. De tal manera que esto saca la lengua del epiglotis y permite una permeabilidad de la vía aérea. Obviamente el cuello tiene que estar indemne. Si esto es un accidente de tránsito y ustedes sospechan la posibilidad de fractura cervical, esta maniobra no se hace y vamos a hacer aquí en esta maniobra que está aquí a la derecha, que se llama de tracción mandibular, tal y como está en la imagen. ¿Cuál es la idea? La idea es, al hacer la maniobra frente mentón o mandibular, sacar la lengua que está obstruyendo la entrada del epiglotis y se ha caído por la hipotonía que tiene el paciente. Y al hacer esto, la maniobra frente mentón, queda permeable la vía aérea y se saca la lengua de este lugar. Luego viene la B. Hicimos la C, la A, ahora viene la B. Es la respiración boca a boca. Recordar que tenemos que con nuestros labios rodear toda la boca del paciente para que no escape aire por ningún lado. Recordar que tenemos que tapar con los dedos la nariz del paciente para que no se escape el aire tampoco por la vía nasal. Y lo ideal, como ya les había mencionado, es buscar este dispositivo que es el AMBU, que nos va a permitir no contaminarnos con las secreciones del paciente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si tienen alguna duda, de verdad mejor no lo hagan. Es mejor que haya un solo muertito a que luego hayan dos contándolos a ustedes, por supuesto. Entonces, fíjense, maniobra frente mentón y comenzamos la respiración. Miren ustedes cómo está la posición. Con esta mano estoy empujando la frente para flexionar el cuello. Con esta mano estoy tractando hacia arriba el mentón. Y esta mano, además de hacer eso, está tapando la nariz para que no escape el aire por ese lado. Con el ambú nos ahorramos mucho. Miren ustedes, incluye no solamente la boca, sino también la nariz del paciente. Entonces, esto es lo ideal, que existan dos reanimadores para el RCP básico y que uno de ellos cuente con el ambú. Entonces, decíamos que hay que revaluar el pulso carotidio, no hay que hacerlo con mucha frecuencia, no hay que suspender a cada rato la reanimación por gusto. Recordemos que solamente debemos suspender en caso que el paciente comience a moverse, comience a respirar o si ya sentimos el pulso carotidio. Aquí está el cartílago cricoides, aquí está el esternocleidomastoidea, ahí nomás tenemos que buscar el pulso carotidio. Una vez que sale el paciente del paro, supongamos que tuvimos el éxito del caso, el paciente comenzó a respirar espontáneamente, ya sentimos el pulso, entonces colocamos al paciente en esta posición llamada posición de seguridad. Colocamos al paciente en decúbito lateral. ¿Para qué? Para que las secreciones que pudieran salir de la boca o del estómago o de donde sea no ocluyan la vía respiratoria. La cabeza, el cuello y el tronco deben formar un ángulo recto con el miembro inferior, en este caso por la figura, del lado izquierdo, y el otro miembro inferior queda de manera extendida. De manera que aquí se forma un ángulo de 90 grados y aquí también se forma un ángulo de 90 grados. Colocando una de las manos del paciente debajo de la cabeza para darle una mejor caída, un mejor ángulo para el drenaje de las secreciones. Entonces, una vez que recuperamos al paciente, debe colocarse en esta posición de seguridad. Muchos estudios han demostrado que los reanimadores, sobre todo cuando tienen mucha ansiedad, pierden mucho tiempo, casi hasta la mitad del tiempo de reanimación, buscando solamente el pulso. Así que no nos hagamos problemas, si el paciente no se mueve o no sentimos que respire espontáneamente,
continuemos con las maniobras sin detenernos. Entonces, simplificamos el algoritmo del RCP básico. Una vez que identificamos el diagnóstico de paro, el paciente no responde, vemos que no respira. En el caso nuestro debemos buscar el pulso carotidio. Si no tiene pulso, no respira y no responde, es decir, hay interrupción de las funciones neurológicas, respiratoria y cardiovascular, el diagnóstico está hecho de paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo primero que hacemos? Activamos el sistema de emergencia. Llamamos por teléfono y pedimos a la gente que está alrededor, si estamos, por ejemplo, en un teatro o en un centro comercial, que nos alcancen el famoso desfibrilador automático. Mientras lo consiguen, nosotros iniciamos el RCP, como hemos comentado, primero el RCP con las compresiones y luego la ventilación, con una relación, como ya hemos mencionado, haciendo ciclos durante 2 minutos. Si conseguimos el desfibrilador, inmediatamente lo desfibrilamos al paciente. Inmediatamente lo desfibrilamos. ¿Por qué? Porque nuestras posibilidades de éxito mejoran cuanto más precozmente desfibrilemos. Si demoran, fíjense ustedes, supongamos que el guachimán o quien está ayudando los demore 5 minutos en entrar el desfibrilador, sus posibilidades de éxito se han reducido a la mitad. Es decir, por más que lo desfibrilen luego de ese tiempo, a pesar de que están haciendo un RCP adecuado, sus posibilidades de éxito se reducen a la mitad, al 50%. Entonces, ¿qué tenemos que priorizar? Que sean compresiones de muy buena calidad, que la desfibrilación sea precoz y tratemos de buscar las causas reversibles. Recordar que muchos pacientes antes del paro presentan signos premonitorios. Si es un problema neurológico, una disartria, un trastorno cognitivo, un trastorno motor. Si es un infarto, se va a quejar de dolor al pecho, de palpitaciones. Es decir, tenemos que estar atentos a estos síntomas premonitorios de un paro. Tenemos que utilizar las técnicas adecuadas, tanto la básica como la avanzada, habiendo 1 o 2 reanimadores. Recordemos que ahora se le ha dado mucha importancia a la administración precoz de la adrenalina. Entonces, si llegamos nosotros con nuestra ambulancia a dar un soporte, pues tenemos que tener cargada una ampolla de adrenalina para que el paciente, al recibir la adrenalina, el tipo de paro que tiene le permita ser desfibrilable. Ahora lo vamos a revisar mejor. Ya en un centro hospitalario ya tenemos estos coches de paro que tienen una serie de fármacos, que tienen desfibrilador, que tienen oxígeno, que nos permiten tratar sobre todo estos 2 hechos, la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. ¿Estos son desfibrilables? Sí. ¿Estos se van a beneficiar del desfibrilador automático? Sí. En cambio, la sistolia o la disociación electromecánica no son desfibrilables. Ahí no hay tratamiento. Entonces, ¿cómo se ve una taquicardia ventricular? De esta manera. ¿Cómo se ve una fibrilación ventricular? De esta manera. Ya cuando yo veo que el paciente comienza a hacer arritmias ventriculares muy pegadas a la onda T, entonces, como en este caso, ocurre el fenómeno de R sobre T, en donde la extrasístole termina provocando una fibrilación ventricular. ¿Qué es la disociación electromecánica? Es una forma de paro en donde el corazón tiene actividad eléctrica, pero no tiene actividad mecánica. Recuerdan ustedes que en la mañana dijimos que luego de cada impulso eléctrico había un fenómeno mecánico. Luego de cada impulso eléctrico había una contracción del corazón. Aquí ocurre que hay impulso eléctrico, pero no hay contracción. Quiere decir que ustedes van a tomar un electrocardiograma, van a registrar la actividad eléctrica, pero cuando lo ocultan el paciente o cuando tomen el pulso, no hay actividad cardíaca. Eso se llama disociación entre la actividad eléctrica y la actividad mecánica. Disociación electromecánica. Y las historias se ven como esas rayitas, como vemos a veces en las películas cuando el paciente muere. Se ve una rayita así, donde ya no se identifica ni onda P, ni corre S, ni onda T, ni nada por el estilo. Eso se llama asistolia. ¿Qué podemos verlo así? Estos latiditos los llamamos latidos agónicos, y es el corazón que está
digamos, dando sus últimos impulsos antes de pararse por completo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué les hablo tanto de que fibrilación ventricular, que taquicardia, que disociación, que asistolia? Porque el paro cardíaco, de acuerdo al ritmo presente, se puede dividir en dos grupos. Los desfibrilables, es decir, se van a beneficiar del desfibrilador automático que hemos mencionado, que son básicamente dos: la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. En estos casos, el manejo es iniciar con el RCP, como hemos mencionado, y desfibrilar lo más rápido posible. Ya vimos la lámina que cuanto más tiempo nos demoramos en desfibrilar, más complicado el pronóstico del paciente. En cambio, al otro lado están los ritmos no desfibrilables, en donde están la taquicardia ventricular, perdón, la disociación electromecánica y la asistolia. ¿Cuál es el manejo de estos? También es el RCP igual, pero aquí hay que dar precozmente la adrenalina. ¿Para qué? Para convertir esta asistolia en una fibrilación ventricular. La idea de usar la adrenalina es convertir estos pacientes, a pasarlos a este lado. ¿De qué sirve que yo desfibrile una disociación electromecánica? De nada. ¿De qué sirve que yo desfibrile una asistolia? De nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocarle precozmente adrenalina para convertir un ritmo no desfibrilable en un ritmo desfibrilable. ¿Cómo se desfibrila? Bueno, se colocan dos paletas de electrodos, una en el esternón, ahí está clarito, están con un nombre, y la otra lo que sería en el ápex del ventrículo izquierdo. Miren ustedes la distancia que permita que el impulso eléctrico pase de un lado a otro, estimulando el corazón. Si los electrodos, si las paletas son mal colocados, no va a haber el pase como corresponde y no va a haber el beneficio del paciente. ¿Cuántas veces desfibrilamos? Comenzamos con 200 joules y comenzamos desfibrilando 3 veces, incrementando los joules en cada descarga. Comenzamos con 200, luego podemos pasar a 300 o hasta 360. Hay un límite que realmente decimos que hasta o por encima de 1500 joules ya ocurre daño miocárdico por la descarga eléctrica en sí. Entonces podemos ir a una descarga, 2 descargas, 3 descargas o más si es necesario. Hemos hablado de la adrenalina como importante, que incluso cuando tengo una fibrilación ventricular que llamamos fina, la convierte en una fibrilación ventricular gruesa o una sistolia en fibrilación ventricular, y solamente la fibrilación es desfibrilable. Entonces ya voy a tener mi tasa de éxito, va a aumentar. Si por ahí la cosa no funciona, si no va yendo bien, hay que corregir el medio interno, hay que ver el potasio, y podemos ya utilizar algunos fármacos como amiodarona, como lidocaína, como sulfato de magnesio, para que salga del paro. Entonces vamos intercalando desfibrilación con fármacos, desfibrilación, fármaco, y corrigiendo los fármacos. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que intubar al paciente. En los hospitales e incluso también en las ambulancias tipo 3 van a encontrar ustedes laringoscopios. Actualmente hay videolaringoscopios que te permiten visualizar directamente la laringe. Hay una suerte de tubos orotraqueales que permiten llegar hacia la laringe, y luego con el ambú podemos pasarle pues el ventilar al paciente y colocar incluso oxígeno a niveles elevados. ¿Quién debe intubar? Quien está capacitado. Si no estás capacitado, no te animes a intubar, vas a demorar la reanimación innecesariamente. ¿Quién debe hacerlo? Alguien que esté muy bien entrenado. En nuestros hospitales, los emergenciólogos, que también a veces van en las ambulancias, y en estos últimos años se ha desarrollado la videolaringoscopía, que nos permite ya mirar la laringe con mayor facilidad, con una mayor tasa de éxito y una mayor rapidez. Recuerden que todo lo que hablamos es tiempo. Cuanto más rápido, es mejor. Entonces empecemos a recordar que antes de los 4 minutos podemos todavía recuperar bastante bien desde el punto de vista neurológico del paciente,
que luego de los 4 minutos comienza el daño cerebral y después de 10 minutos el daño cerebral es más que seguro. Que la desfibrilación rápida nos va a dar mucha tasa de éxito. Cuanto más precoz, es mucho, mucho mejor. ¿Y hasta cuándo damos la reanimación? Bueno, pues primero podemos suspenderla si el diagnóstico está equivocado. Siempre cuentan las historias, es una leyenda hospitalaria de que algún médico entra a una unidad donde hay pacientes monitorizados. A veces el paciente que está medio inconsciente o medio dormido se saca o se arranca un electrodo y cuando entra el médico mira el monitor y ve pues que hay una rayita, es una sistolia y comienza por instinto la reanimación con paciente que no está en paro. Entonces, si bien eso lo cuentan y yo jamás lo he visto, podría haber pues un falso diagnóstico de paro cardiorrespiratorio y tengamos que detener la maniobra porque no está en paro el paciente. ¿Qué otra indicación tenemos para parar? Cuando estamos solos, somos el único reanimador, no tenemos ayuda, nadie llama por teléfono, se perdió toda esperanza de que alguien venga de manera inmediata y estamos cansados, sumamente cansados. Esa es una indicación para detener el paro. Por el tipo de arritmia, si evidentemente veo en el monitor y está en asistolia, si está, perdón, en fibrilación ventricular, ¿para qué lo reanimo? Tengo que desfibrilarlo. La edad del paciente, esto es importante, sobre todo en los hospitales, a veces la familia, viene ya el abuelito que ha tenido 3, 4 infartos cerebrales, está muy deteriorado, tiene úlceras de presión, tiene lo que comúnmente llamamos escaras, la calidad de vida es muy mala, entonces la familia te pide, por favor, doctor, si mi papá o mi madre hace un paro, déjela descansar en paz. Entonces, no solamente la edad, sino por indicación de la familia, sin que esto sea considerado, por supuesto, un asesinato, la familia afirma que no desean y efectivamente no se hace. Las circunstancias en las que se desencadenó la muerte, si es un paciente que tiene un infarto masivo y no hay manera de categorizarlo, no hay manera de reperfundirlo, ¿para qué seguir insistiendo si sabemos que no va a salir? Si hemos llegado tarde, más de 10 minutos de ocurrir el paro, nuestras posibilidades de éxito van a ser muy malas. Y si sale por hoy motivos, el daño neurológico va a ser terrible. Y si lo tomamos por tiempo, lo que nos piden es que estemos por lo menos entre 20 y 30 minutos de RCP antes de abandonar el mismo. Muy bien, llegamos hasta acá porque el resto tiene que ver con lo que ustedes ya hicieron, que es el ATLS, que en realidad no vale la pena mencionarlo en este momento. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta, algo que no quedó claro? ¿Se durmieron? No, doctor, estamos presentes. ¿Preguntas? No, doctor, todo ha quedado claro. Muy bien. Más bien debo decirles algo, de repente es una infidencia. ¿Qué les han comentado sus compañeros sobre los exámenes anteriores? Las rotaciones Eh, pasadas. bueno, me dijeron que estaba un poco complicado y más también por el tema de que era presencial. ¿Cómo presencial? ¿Que ya no pueden plagiar, te refieres? No, es que una compañera llegó tarde, me había mencionado. Creo que dijo que la hora era muy temprana. ¿A qué hora fue el examen? No me comentó, ella solo me dijo que se le hizo tarde y creo que va a dar con este grupo, si no me equivoco. ¿Estás hablando de Cristel Bonifacio? Sí, doctor. No, pero es que es una cosa básica, pues si eso lo aprendes tú desde el colegio. Si el colegio te dice, profesor, examen 8 de la mañana, tú no dices es temprano, es 8 de la mañana, y eso se llama disciplina. Pueden haber ocurrencias, sí, de repente se motoró la combi, hubo un incendio, se chocó alguien,
que es una cosa fortuita, pero no existe la palabra ni temprano ni tarde. A la hora que te citan es la hora que corresponde. Pero mi pregunta no iba en ese sentido, sino que he visto las notas de las últimas rotaciones y la verdad que los profesores estamos preocupados. ¿Han conversado ustedes qué está ocurriendo? No, doctor, no me han dicho nada los compañeros. No, pero yo creo que deberían reunirse entre ustedes. La opinión de ustedes de verdad es bien importante.